Seguimos con la lección 4 del curso Introducción a la Escuela Dominical. Esta lección se llama El alumno, los niños preescolares. Vamos a tener tres lecciones diferentes sobre el alumno. Lección 4, lección 5 y lección 6. Esta primera, la lección 4, va a ser sobre los niños preescolares, la lección 5 sobre los niños escolares y la lección 6 va a ser sobre los jóvenes. Entonces vamos a estar viendo cada periodo de edad. Vamos a estar bien analizando características principales de cada periodo de edad. Y para empezar con los preescolares, vamos a estar viendo esta diapositiva donde se nos presenta tres burbujas con tres preguntas. Primera burbujita, dice un niño. Si esta es la casa de Dios, ¿por qué Dios nunca está en casa? Una pregunta que un niño le hace a su pastor. Ha escuchado muchas veces que dicen que la iglesia es la casa de Dios. Entonces, él está pensando que cuando va a entrar en algún momento va a ver a Dios, porque es la casa de Dios. Segundo burbuja. ¿Qué aprendí? Un papá le pregunta eso a su hijo. ¿Qué aprendiste hoy en la escuela dominical? ¿Qué aprendí? Nada. La maestra habló tanto que me cansé. El niño no está criticando, está siendo sincero. Vean que estamos hablando de niños pequeños en edad preescolar. En esa edad no son tan sarcásticos ni irónicos ni nada de eso. No, el niño está siendo genuinamente sincero. ¿Qué aprendió? Nada. ¿Por qué? Porque en medio de que la maestra hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, un momento el niño se perdió y dejó de poner atención. Porque se cansó. Porque es un niño pequeño. La última burbuja. Pregunta el niño. Cuando muera, ¿cómo saldrá Jesús de mi corazón? La maestra le había estado hablando, ¿verdad? Que Jesús tenía que entrar en el corazón de cada persona. Entonces, el niño lo piensa en forma literal. Se imagina a Jesús, no sé cómo, metiéndose dentro. Y cuando le dicen que Jesús está en su corazón, entonces él se imagina algo literal, porque es un niño pequeño. ¿Qué reflejan estas tres burbujas? Que muchas veces no consideramos las características de la edad de los niños a la hora de enseñarles. En la próxima hora vamos a estar aprendiendo de las características de la edad de los niños en edad preescolar, porque cada edad tiene sus propias características, sus propias necesidades, intereses, una capacidad de aprender diferente y problemas propios, distintos. Entonces, un buen maestro tiene que entender las características de los alumnos que Dios le ha asignado para enseñarles, para ministrarlos de una mejor manera. Entonces, sí, parte de lo que yo como maestro debo saber es cómo aprenden, según las características de su edad, los niños que Dios ha puesto en mis manos. Bueno, en este caso vamos a estar hablando de los preescolares, que son esos niños que no han entrado en la escuela. Aunque muchas veces en nuestro contexto, cuando pensamos en preescolar, pensamos particularmente en el kinder y en cierta edad, ¿no? Preescolares antes de la escuela. O sea, va de los 0 hasta la edad en que entran a la escuela. Eso es preescolar, porque es preescuela. Lo dice la palabra. Entonces, concéntrese en esto cuando hablamos preescolares, ¿verdad? Estamos hablando de todos los niños entre 0
aproximadamente 6 años, ¿verdad? Eh, 7 años. Yo creo que ya los 7 en la mayoría de países latinoamericanos ya están entrando a la escuela, eh, a la educación primaria. Puede tener diferentes nombres en su país, ¿verdad? Pero más o menos esa es la idea, ¿verdad? Que hay algo que llamamos preescolar, luego un periodo escolar que le llamamos escuela y luego de eso, aunque los diferentes países los llaman distinto, es esa etapa que se le llama secundaria o educación, no sé cómo más le dicen, ¿verdad? En mi país, Costa Rica, le decimos, de hecho, a la preescolar le dicen kinder, a, a la primaria le dicen escuela y a la secundaria, que dura 5 o 6 años, le dicen colegio. Pero en su contexto particular puede que sea distinto, ¿verdad? Entonces es importante que usted tenga claro ese contexto particular, pero a esto es que me estoy refiriendo, ¿verdad? Esa primera etapa donde los niños tienen entre 0 y 6 años, usualmente se les llama preescolar. Ok, esta etapa es muy importante. A veces la menospreciamos, pero esta etapa es muy importante. Y a veces los maestros de esta edad no se sienten tan importantes y quizás son más importantes que el resto de los maestros, porque están sentando las bases, están poniendo los fundamentos de las verdades espirituales. En estos primeros años es que se siembra. De hecho, el texto dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, dice Proverbios 22:6. Y es eso, que si usted lo instruye de niño, le pone buenas bases, probablemente no se va a apartar de ese camino en que usted lo instruyó. Ahora vamos a estar analizando las características de los preescolares y vamos a hacerlo de dos formas. En primer lugar, los vamos a dividir en dos etapas. Primero, como de 1 a 3 años y luego como de 4 a 6. Y vamos a dividirlo para propósitos de estudio. No es que los niños los podamos dividir en áreas, pero para propósitos de estudio vamos a dividirlo en áreas física, social, mental y espiritual. Reconociendo que realmente en un individuo estas áreas son indivisibles y unas influyen unas a otras, ¿verdad? Pero para propósitos de estudio vamos a hacerlo así. Y vamos a ir mencionando, empezando con entonces los preescolares de 1 a 3 años, hablando de sus características físicas. Lo primero, ¿cómo son los niños en esta edad? Número uno, son inquietos. Están en movimiento constante. Quieren tocar todo. Ahí están con sus manitas agarrando todo y quieren tocar todo. ¿Qué le sugerimos al maestro? Y vean que voy a poner primero una característica y luego sugerir cosas pensando en esa característica. Entonces, planee cosas que les dé libertad de movimiento. Utilice cantos donde ellos se muevan, donde salten, donde muevan sus manitas. En esa edad todavía las manitas están un poco torpes, pero inténtelo. Eh, donde aplaudan. Que si usted los pone a dibujar, a pintar, bueno, que usen unos crayones o crayolas, ¿verdad? Grandes, eh, porque ellos son inquietos. Por otro lado, se cansan fácilmente. Entonces usted lo que tiene que hacer es desarrollar muchas actividades, cortas, variadas, y en medio de ellas, momentos de receso, de descanso. Por otra parte, para que no se cansen, utilice sillas del tamaño apropiado. Nada más incómodo que un niño sentado en sillas que no son para su edad, donde sus piecitos les quedan guindando.
¿verdad? Le quedan los piecitos ahí, imagínese el niño y con los piecitos ahí, que no tocan el suelo. Es una tortura. Entonces, recuerde siempre que el aula tiene que estar acondicionada a la edad del niño. Por otra parte, aunque puede resultar algún ofensivo, alguna vez alguien se ofendió cuando puse eso, pero en esa edad los niños tienden a ser torpes. ¿Por qué? Porque están aprendiendo a usar sus músculos. O sea, probablemente sus músculos grandes, ¿verdad? Brazos, piernas, eh, sí, se han desarrollado un poco, pero sus músculos pequeños, ¿verdad? Sus manitas, sus deditos, aún les queda mucho por desarrollar. Entonces, sí, esfuércese en asignar trabajos de acuerdo a sus habilidades. O sea, prefiera actividades donde ellos usen los músculos grandes, ¿verdad? Las piernas, los brazos. eh, no les dé cosas que se puedan quebrar, que no puedan manejar bien con sus manitas. No, asígnenles cosas que ellos puedan hacer según sus capacidades, que están pequeñitos. Por otra parte, a esa edad los niños son enteramente dependientes para todo. Están aprendiendo a caminar, a hablar, a hacer otras actividades, a dibujar, etcétera. Entonces, el maestro tiene que tratarles con amor, brindarles ayuda, brindarles comprensión, tenerles mucha paciencia. Bueno, y en medio de ese cuidado, eh, enseña acerca del cuidado que Dios tiene por ellos. Hablemos de otras características, de otra área, ¿verdad? Las características mentales del niño de esa edad. El niño de esa edad, en primer lugar, pone atención o mantiene su atención por poco tiempo. Por ello, sea breve, sea variado, use ayudas visuales y con ello se aplica la regla uno por uno. ¿Qué es la regla por uno? Uno por uno. Si es un niño de 1 año, aprende 1 minuto. Si es un niño de 2 años, aprende 2 minutos. Si es un niño de 3 años, aprende 3 minutos. Significa que si en esa clase usted lo máximo que tiene son niños que tienen 3 años, ¿cuánto es lo máximo que usted tiene que durar en una actividad? 3 minutos. Usted tiene que dar una historia de la Biblia en 3 minutos. Va a cantar en 3 minutos. Aunque parece increíble, haga una manualidad o un dibujo en 3 minutos. Pero usted entonces tiene que cargar esa clase haciendo pequeñas actividades de 3 minutos intercaladas con recesos. Así se hace una clase o se planea una lección para niños de esa edad. ¿Qué más? De instrucciones cortas, uno a la vez. Eh, bueno, y sepa que tienen que preparar muchas actividades diferentes para desarrollarse durante todo el tiempo de lección. Por otra parte, ellos piensan concretamente en forma literal. Entonces, use historias sencillas, no use simbolismos. Vean que el ejemplo que ponía al inicio en las burbujas, por ejemplo, Jesús tiene que entrar en tu corazón. O sea, un niño no entiende eso. O sea, hay muchas formas de decir eso, pero no con esas palabras, porque eso no es literal. Él se lo imagina literal. Por otra parte, los niños de esta edad aprenden por los 5 sentidos. Entonces, aproveche que a ellos les gusta tocar, que les gusta oler, que les gusta probar y utilice eso. Objetos materiales que tengan texturas, que tengan olores, que tengan colores. Por eso lado preguntan mucho, hacen muchas preguntas. Entonces responda a cada pregunta pacientemente y claramente. Por otro lado, características sociales. Esa es la etapa donde son más egocéntricos, ¿verdad? Todo es mío, ¿verdad? Mí, yo,
piensan poco o se preocupan poco por los otros. Para ellos están centrados en sí mismos. Entonces, sí, ayúdeles a comprender que los otros también tienen derechos, pero al mismo tiempo aproveche esa característica y que los niños piensen en Dios como mi Padre, mi Dios, que me ama, que me cuida, que Cristo murió por mí, para que yo, no. Bueno, por otra parte, los niños son individualistas, prefieren jugar solitos en esa edad. Es interesante, usted puede tener una aula con estos niños y están jugando en la misma habitación, juntos, pero no entre ellos. Cada uno puede tener un espacio de juego, ahí estar dos, tres niños a la par uno de otro y cada uno está centrado en su propio juego. No están jugando juntos. Están juntos, pero no están compartiendo en el juego. De hecho, a esa edad les cuesta demasiado compartir, les cuesta tomar turnos, quieren ser el primero, quieren que todo sea para ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué le demanda eso al maestro número uno? Bueno, hay que darle atención individual a cada niño. Se recomiendan en esta edad, de hecho, eh, haya bastantes maestros, ¿verdad? Para que casi un solo maestro no tenga que dividir su atención entre tantos niños. Por otra parte, llame a los niños por su nombre. Sí, y está bien, aunque no quieran jugar con otros, bríndales oportunidades, ofrézcales la oportunidad que jueguen con otros. Porque poco a poco tienen que ir desarrollando eso, ¿verdad? Porque es parte de crecer. Hablemos ahora de las características espirituales. Número uno, en esta edad los niños tienen una confianza natural y van a creer naturalmente. O sea, lo que les diga el adulto se lo creen. No tienen por qué dudar de que lo que le dicen es verdad. Entonces, enséñele acerca del Dios creador, del Dios amoroso, de Jesús como hijo especial de Dios. Enseñe que la Biblia es un libro especial por el cual Dios nos habla. Y algo muy importante, que las historias de la Biblia son verdad, no son cuentos, como los cuentos de princesas o los cuentos de hadas. No, son cosas que realmente sucedieron. A esa edad el niño no va a diferenciarlo mucho, pero refuerce que eso sí pasó, que eso es real. El niño también a esa edad está empezando a entender la diferencia entre el bien y el mal, entender qué es bueno y qué es malo. Entonces hay que instruirles en esa diferencia y estarles remarcando, esto es bueno, esto es malo. Es malo que le pegues el lapicero en la cara a tu amiguito. Es bueno que obedezcas a tus papás. Es bueno que compartas. Y así irles enseñando esa diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo, entre el pecado y lo que no es pecado, ya desde esas edades. Por otra parte, ahora vamos a hablar de los niños un poquito más grandes, de preescolar, los que están entre 4 a 6 años. Y primero nuevamente hablemos de sus características físicas. Los niños de esta edad crecen rápido. Usualmente las niñas maduran más rápido que los hombres y precisamente ese crecimiento hace que necesiten actividad. Con respecto a esto, las niñas al madurar más rápido es muy posible que ellas presten más atención o por lo menos por un periodo de tiempo más grande, ¿verdad? Aún si sigue siendo pequeñito que los varones, ¿verdad? Nuevamente, al igual que los anteriores, vamos a decir, son inquietos. O sea, esto se sigue manteniendo. O sea, muchas características se siguen manteniendo
en preescolar, a veces hasta en la parte escolar, es porque los niños son niños y tienen ciertas características que siempre van a estar. Entonces, en particular, siguen siendo inquietos, los niños son inquietos, siempre están moviéndose. Entonces, aprovecha esa actividad, porque a veces queremos reprimir que el niño se mueva, queremos hacer que no, que él se quede quietecito. Y a veces les dicen, quédense quietecitos, chiquitos, son niños. O sea, ¿cómo vamos a esperar que se queden quietos? Eso va contra su naturaleza. Entonces, ¿qué hace un buen maestro? Más bien aprovechar esa actividad natural y no reprimirla. Use esa actividad que tienen en beneficio de la clase. Use actividades creativas, donde los niños usen sus manos. Use cantos con ademanes, donde ellos puedan mover las manitas. eh, Use cantos con movimientos más fuertes, donde salten, donde se muevan, donde de un lado a otro. Eh, ¿Qué más? Cuando usted cuenta la historia bíblica, bueno, dígales, ahora dramaticemos la historia bíblica. ¿Quién quiere hacer cuando David mató al gigante? Y que el chiquito ahí se ponga. O quién quiere hacer como la ballena y se tira al piso, ¿verdad? Y la ballena se traga a Jonás, ¿verdad? Y que hagan la actuación. Lo importante es que a ellos les quede grabada la enseñanza como niños que son. Por otra parte, ya en esta edad hay una mejor coordinación en sus movimientos, pero aún está en desarrollo. Ya a esta edad pueden recortar, pueden dibujar, eh, por supuesto, recortando y pintando siempre con crayones grandes y usted póngale líneas gruesas para cortar, ¿verdad? No unas líneas así todas finitas. Eh, entonces, sí, dele siempre oportunidad de desarrollar la coordinación y es importante, reconózcales por el proceso y no por el producto. O sea, en esta edad, seamos sinceros, a veces esos son unos dibujos que que uno no sabe ni cómo felicitarlos, ¿verdad? Porque luego uno lo ve todo feo, solo las mamás y los papás los ven los dibujitos bonitos. Por supuesto que se van a salir, por supuesto que van a usar un montón de colores distintos, por supuesto que muchas veces yo no voy a entender lo que dibujaron. Y dicen, y este es su papá, mamá y mi hermanito y uno solo ve un poco rayones, ¿verdad? Y sí, el niño te cuenta qué es eso y por eso vos sabés qué es eso. Pero lo más importante es decir, sí, qué bueno que pudiste pintar, te esforzaste, qué montón de colores usaste. O sea, reconocer el proceso, no el producto. Aunque usted no entienda el producto, hay que reconocer el esfuerzo que hizo el niño, reconocer el trabajo que hizo. Acordémonos que están en crecimiento y que son niños, no van a dibujar perfecto a esa edad, apenas están aprendiendo a coordinar. Otra característica, se enferman fácilmente. Entonces, como maestros, esfuércense en tener todo limpio, en todo ordenado. No solo los muebles del aula, no solo los materiales. A veces en las aulas de este tipo de niños, a veces hay juguetes y los niños se los llevan a la boca y todo, ¿no? También limpie los juguetes. O sea, cada cierto tiempo, ojalá antes de dar la clase siempre, que los juguetitos estén bien limpios. Uno no sabe, hasta insectos pudieron haber pasado por esos juguetes, ¿verdad? Y luego ellos se los llevan a la boca. Em, entonces sí, esfuércese en mantener todo limpio, todo en orden, porque es muy fácil en esa edad que los niños se enfermen. Por otro lado, hablemos de sus características mentales de los niños de 4 o 6 años. En primer lugar, son curiosos, tienen muchas preguntas, quieren saber cómo se llama cada cosa, cómo funciona, ¿y esto qué es? ¿Y cómo se llama eso? ¿Y por qué?
¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ser el maestro? Bueno, déle oportunidad, ¿verdad? Que el niño es curioso, que experimente y sea muy paciente y bondadoso al contestar esas preguntas que tienen los niños. Enseñe de forma que ellos puedan usar sus cinco sentidos. Otra característica es que su periodo de atención sigue siendo breve. Nuevamente aplica la regla uno por uno, un minuto de edad, perdón, un minuto por cada año de edad. Vean que en estos dos sí, usted puede enseñar hasta 6 minutos, ya cuando están entre 4 o 6 años. Entonces, sea variado, utilice ayudas visuales para que los niños puedan concentrar su interés, varíe las actividades, alterne actividades y alterne entre actividades que demanden movimiento con los que son más en calma. Sea breve a la hora de contar las historias bíblicas y concéntrese en lo esencial, no en todos los detalles. Vea que usted necesita contar una historia en poco tiempo. Entonces vaya al grano en la historia. No se quede ahí dando vueltas alrededor de los detalles de la historia. No, usted necesita contar la historia en pocos minutos. Entonces vaya al grano, ¿verdad? Porque ellos lo que necesitan es comprender la esencia de lo que pasó en la historia, no cada detallito de la historia, porque eso se les va a ir. Necesitan la esencia de la historia. Por otro lado, al igual, de hecho, esto se va a mantener. Los niños de esta edad piensan literal, igual que los que les precedían, aún en los primeros años de escuela, siguen pensando literal. El pensamiento abstracto viene después, ya como en el segundo ciclo de la primaria o de la escuela. Eh, entonces sí, no use lenguaje simbólico. Es mejor no usar expresiones como abre tu corazón a Cristo. Necesitamos nacer de nuevo. Hay que ser pescadores de hombres. Todos estos conceptos usted tiene que explicarlos, pero con palabras distintas. Por supuesto que un niño necesita saber que tiene que nacer de nuevo, pero él se va a imaginar otra cosa. No, hay que explicárselo de forma que él lo entienda, con palabras que él entiende. De hecho, sería interesante pensar, bueno, en vez de decirle hay que nacer de nuevo, es en Dios tenemos que tener una vida distinta por medio de Él, digamos. Pero hay que buscar las palabras de forma que el niño las entienda. Probablemente vamos a necesitar más palabras, por eso es que es importante que usted vaya al grano cuando cuenta las historias bíblicas, que no se quede dando vueltas y que tenga cuidado con estas cosas, porque muchos maestros a veces cometen ese error de hablarle a los niños pequeños como si entendieran todo el lenguaje abstracto, que eso es una característica del desarrollo individual que se da más adelante, no cuando los niños son pequeños. Por otra parte, los niños a esa edad tienen mucha imaginación, entonces narre las historias eh, usando recursos como ademanes, gestos, efectos de sonido, voces. Y también permita que los niños dramaticen la lección. Es una forma buena de refuerzo. Decir, bueno, chicos, ya leyeron la lección. Ahora, ¿quién quiere dramatizar la lección o hacer un drama de la lección? 1 hora de la lección. Busque la palabra en que ellos entiendan, actuar la lección. Por otro lado, los niños tienen poca memoria a esa edad. Entonces, que no se le ocurra enseñar versículos completos. No, tiene que enseñar partes de versículos en vez de un versículo completo. Es mejor que recuerden 3 palabras y que se las aprendieron bien, pero que estén bien aprendidas. Y repita, a esa edad les gustan las repeticiones.
Entonces puede que pronto le digan, maestra, vuelve a contarnos la historia de Jonás. Dele otra vez la historia de Jonás, aunque ese día era la historia, tocaba otra historia. Si a él le gusta la historia de Jonás y que le repita la historia de Jonás, y a los niños les gusta que usted se los vuelva a repetir, vuelva a repetirles la historia. Porque a esa edad hay que reforzar y repetir y repetir y repasar constantemente las historias. Lo que ya conocen, los textos que ya han aprendido, hay que repetir y repetir. Por otro lado, en las características sociales de los niños de 4 o 6 años, bueno, en esta edad son imitadores, hacen y dicen lo que ven y oyen. Es la edad de copiar a los demás. Es la edad donde los hermanitos se hartan, ¿verdad? Se ponen hartos de que el hermanito dice, es que hace todo lo que yo digo y dice todo lo que yo digo. Porque están en la edad donde imitan y quieren imitar todo. Entonces, si quieren imitar todo, sea usted un buen ejemplo. Lo van a imitar. Cuando usted ora, cuando usted adora, cuando usted muestra reverencia a Dios, ellos mostrarán reverencia a Dios. Cuando usted narre las historias bíblicas, enfatice lo bueno en las historias, porque los niños imitan lo que más les impresiona. Por otra parte, ya en esta edad pueden participar en actividades en grupo, pueden jugar con otros. Entonces, denles oportunidad de hacer cosas en grupo, como cantar en grupo, orar en grupo, etcétera. También es una edad donde buscan la aprobación, especialmente de los adultos, y uno de sus adultos importantes en la vida del niño es el maestro de escuela dominical. ¿Qué puede hacer usted? Bueno, hacer contacto visual, escuche, sonría a cada niño, dé oportunidad a los niños de ayudar. Los niños a esa edad quieren ayudar. Y usted dice, ¿cómo? A esa edad, sí, a esa edad pueden ayudar, pueden repartir la merienda, pueden ayudarle a sujetar una ayuda visual, pueden ayudarle, no sé, intentando borrar la pizarra. O sea, pueden ayudar de muchas formas ya en esa edad. Por otro lado, a esa edad los niños buscan llamar la atención. Y bueno, y a veces buscan llamar la atención en forma negativa. Entonces, asegúrese de prevenir que quieran llamar la atención en forma negativa, prestando atención individual a cada niño. Y de esa forma usted evita las conductas negativas. O sea, si un niño quiere llamar la atención, es porque quiere atención. ¿Cuál es la mejor forma de evitar eso? Dándole atención. Entonces es chiquito que de pronto está llamando la atención portándose mal. No, más bien, dígale, ayúdeme, venga, cantemos juntos. ¿Quieres orar? ¿Quieres sostenerme aquí el cuadro? Ayúdame a repartir las crayolas o los crayones. El niño va a dejar de pedir atención porque le están dando atención. Ok, las características espirituales, y con eso ya vamos cerrando esta lección. Número uno, a esa edad son impresionables. Ellos se impresionan. Entonces, esfuércese en que tengan impresiones duraderas. Enséñele a tener amor, devoción, reverencia por Dios. Por ejemplo, en los momentos de adoración, en los momentos de oración. Por otra parte, ellos creen fácilmente. Hábleles del Dios de amor. Ellos van a creer a esa edad. Creen que lo que usted les dice es verdad. Entonces, hábleles de Dios, del Dios creador, del Dios amoroso, que Dios les perdona cuando el niño reconoce que no ha hecho bien. Él todavía no tiene tanto el concepto de arrepentimiento, pero sí se da cuenta que hace cosas malas. Entonces, cuando él reconoce que hizo mal, que Dios lo va a perdonar,
Enséñenle que la Biblia nos muestra las formas en que debemos obedecer a Dios y que ellos puedan hablar con Dios por medio de la oración. Ellos pueden comprender las buenas nuevas de que Jesús murió por sus pecados, porque ya ellos entienden que pecan, que las cosas malas son pecados. Es un concepto que ya a esa edad pueden entender. Y pueden entender también que así como Jesús murió, también resucitó, que volvió a la vida. No lo entienden plenamente, pero tienen un concepto, eh, digamos, un concepto ya formado que puede servir de base o fundamento para más adelante creer cosas más y entender cosas más abstractas. Ya para ir cerrando, mencionemos así muy brevemente, en el manual del curso se menciona más, más amplio esto, pero en forma muy breve porque no me quiero quedar mucho en esta parte. ¿Qué deben conocer de Dios los niños en preescolar? Y quise verlo así. Hay un libro que se llama La Guía del Crecimiento Espiritual de los Hijos, me parece que se llama así. Entonces, en este libro, tres autores, entre ellos John Trent, eh, nos hablan de lo que deben aprender a esa edad acerca de Dios los niños. Y lo dividen en tres cosas, lo que deben saber, lo que deben amar y lo que deben vivir. Entonces, entre lo que deben saber, que Dios existe, que Dios los creó, que Dios los ama, entre lo que deben amar o deben aprender a relacionarse con Dios, es que orar es hablar con Dios, que necesitan escuchar los relatos de Dios y de Jesús, y con respecto a vivir, que Dios quiere que sean buenos, que obedezcan a sus padres, que Dios quiere que compartan. Y ya concluyendo, em, en primer lugar, nunca menosprecie su labor como maestro de niños pequeños. Lo que siembre hoy en estos niños preescolares va a dar fruto por el resto de sus vidas. Ahí va a quedar la semillita. Aunque hay niños que muchas veces cuando creen se alejan de la iglesia, sepa que ahí quedó la semillita. Ahí está la semilla. Y en esta edad es muy importante plantar esa semilla. Recuerde, usted está construyendo los cimientos de los conceptos espirituales que están aprendiendo los niños. Es una gran responsabilidad. Usted está ayudando a que los niños tengan sus primeros conceptos sobre Dios, sobre Jesús, sobre la Biblia, sobre la oración, sobre la salvación, sobre la mayordomía cristiana. Y estos son conceptos que son fundamentales para el desarrollo de un niño en Dios. Que realmente Dios ayude a los maestros de esta edad a realizar este trabajo de forma que bendiga a estos pequeños que Dios ha puesto en las manos de esos maestros. Y de esta forma, al mismo tiempo, glorifiquen a Dios al ver que están haciendo esta obra con amor, con dedicación, para la gloria de Él. Que Dios los bendiga. Y con eso terminamos esta lección número 4 del curso Introducción a la Escuela Dominical que se llamó El alumno, particularmente los niños en edad preescolar.